Gerardo Morales, el primer día que asumió, votó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, hizo renunciar a los diputados que votaron la necesidad de esta reforma y los hizo asumir como jueces de la Corte Suprema de Justicia y para puso poder presa a su hacer la principal persecución a Milagro. Exactamente. Ahora, Leandro, toda esa etapa, estamos elogiando a la oposición, no sé si nos damos cuenta, ¿no? Estamos elogiando al macrismo. A la política, así se hacen las cosas. Está fenómeno. Ahora, ¿por qué no lo hizo el oficialismo? Y en tal caso, ¿cómo se revierte? Porque a mí, el tema de llorar sobre la leche derramada mucho no me consuela, el tema es porque la película sigue. ¿Cómo se revierte lo que no se hizo? Mirá, yo honestamente creo que hay cosas que requieren de mucha legitimidad política, por eso sostuve en público y en privado que era necesario hacer este tipo de cosas de cara a la sociedad de inicio del gobierno. O sea, no es que lo digo, hay cosas que yo no las veo y digo, bueno, mira, la verdad que con el paso del tiempo me di cuenta que estuvieron mal y asumo que si yo hubiese estado en ese lugar, tal vez me hubiese pasado lo mismo, ¿no? Sí. Por esto no. O sea, no me exime de responsabilidad como parte de la coalición, pero la verdad es que lo vi desde el primer momento que era necesario dar esta batalla al principio, porque después es más complicado, porque obviamente la agenda económica, la agenda social te va quitando margen de maniobra para avanzar. La pregunta, Leandro, entonces, ¿por qué el presidente no lo hizo? Digamos, lo dice Maquiavelo, el sentido común, la experiencia, la historia argentina, la historia reciente argentina. ¿Por qué el presidente no tomó decisión de ir con una reforma profunda del Poder Judicial en los primeros tramos de su mandato? No sé. O sea, no lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que él por ahí imaginó que el grado de resistencia a los cambios iba a ser mucho menor, que el grado de racionalidad de los sectores iba a ser mucho mayor, pero acá estoy hablando por él y no me corresponde porque la verdad que nunca le pregunté por qué se imaginó que esto podía llegar a suceder, pero lo intuyo, digamos, por las cosas que uno ha visto públicamente de él, digamos, ¿no? Y por las declaraciones de algunos de sus funcionarios. Me dio la sensación que él, como era un hombre de diálogo y que apostó siempre a la racionalidad y a la fuerza de la argumentación, suponía que no solamente en el marco de la justicia, sino en el marco también de la negociación con otros actores, la política argentina iba a transitar por los carriles de racionalidad, porque la verdad que uno podría decir, bueno, con los formadores de precio a veces nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos razón, tenemos buenos argumentos, la sociedad argentina no da más, es evidente que hay que hacer un cambio y los tipos insisten en las mismas prácticas de toda la vida. Bueno, no sé, a mí me parece que es un problema. Pero no es una mirada, con todo respeto, no es una mirada un poco ingenua pensar que los factores de poder van a ceder por voluntad propia y los formadores de precio no van a aumentar y el Poder Judicial no va a ejercer sus presiones y defender sus intereses por voluntad propia. Lo que pasa es que yo estoy cometiendo... ¿Pasó alguna vez eso en la Argentina? Digo, otra cosa. No, lo que pasa es que acá yo estoy cometiendo la imprudencia y te pido que me saques de este lugar de hablar en nombre de otro. Aparte avisándole a vos y a tu audiencia que yo este tema no lo hablé. Estoy tratando de intuir para no dejarte sin respuesta a tu pregunta. Okay. Está bien. O sea, yo no lo sé si esto es así. O sea, yo intuyo que es así por las cosas que uno leyó sobre cómo Alberto pensaba el poder, digamos, y la realidad política de la Argentina en los primeros meses, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo, a ver, si querés preguntarme a mí qué opino yo te podré decir, mira, yo esto, por ejemplo, como el caso de la justicia, lo hablé con el presidente, lo dije en público. Hay otros casos que a mí, o situaciones que se sucedieron, que no las vi, que fueron errores, que si yo hubiese estado ahí hubiese cometido el mismo error, o no, o hay cosas que uno está orgulloso, que peleas que se dieron del principio, que me parece que son banderas para levantar, que hacen que nos sintamos parte del mismo espacio político. Claro, y yo te preguntaba, perdón, Leandro, y ahora sí con calidad de asesor del presidente, porque lo podés hablar ahora, ¿cómo se resuelve? Ya está, lo que pasó, lo que no se hizo, lo que pasó, ¿cómo se resuelve? Mira, yo creo que es una pelea que hay que dar de cara a la sociedad, que hay que transparentar todo, hay que echar mucha luz sobre este tipo de cosas, que hay que ir con proyectos de ley al Parlamento y que hay que trabajar mucho en la sociedad para que la correlación de fuerza en el Parlamento argentino sea más favorable, porque también es cierto que la mayoría que tiene el Frente de Todos en el Parlamento argentino es una mayoría que se construye con acuerdo con otras fuerzas menores, algunas provinciales y algunas aliadas al peronismo, que en algunas oportunidades acompañan y en otras no. Eso condiciona muchísimo. Y además te quiero decir que yo creo que esto tiene que formar parte también de la discusión política de la campaña electoral, porque obviamente, o sea, cuando vos ganás una elección, obtenés un resultado con un compromiso de cara a la sociedad, después la fuerza que tenés para aplicar transformaciones son mayores. Me da la sensación que la pelea va por este lado y obviamente
requiere, digamos, que el ministro de Justicia, que ha asumido con una agenda muy comprometida con todo esto que estamos charlando nosotros, diseñe una estrategia política, obviamente, de cara hacia el frente de todos y de cara a la sociedad. La última pregunta, Leandro, por mi parte, y te agradecemos como siempre la deferencia que tenés de conversar con nosotros. ¿Cómo caracterizás este momento, digamos, ¿no? Porque lo que pasó ayer, la verdad, yo no recuerdo, mirá que Cristina ha tenido discursos, ¿no? Y Cristina ha tenido posiciones beligerantes con el Poder Judicial, pero ayer el presidente yo nunca escuché al presidente decirle a la Corte Suprema tienen un candidato y es otro candidato, pero no utilicen el poder para apoyarlo, digamos. Es como decirle, ustedes son los jefes de campaña de Larreta, casi. Uh-huh. ¿Cómo caracterizás esto? Es un momento, obviamente, de mucha complejidad. Yo creo que lo bueno de todo esto es que este tipo de presiones se sucedieron a lo largo de toda nuestra historia institucional. Lo que pasa es que en general ocurrían a espaldas de la sociedad, ¿no? Y había, si querés, digamos, un pacto tácito de que había discusiones que se daban en algunos marcos que nunca salían a la luz y que la gente nunca se enteraba. El hecho de que las cosas se pongan blanco sobre negro, que se le eche luz a todo esto, que se eviten los eufemismos y se vaya directamente a lo importante, que es tratar de entender cómo funciona el poder real, para mí esto en el mediano y en el largo plazo termina contribuyendo a la posibilidad de construir una democracia más igualitaria, más justa y menos corporativa. Los privilegios de las corporaciones se basaron siempre sobre la premisa de que la única forma de funcionar es la que existió siempre, entonces eso garantizó que el status quo se sostenga, o algo más cínico y más terrible, que es sobre la idea de la supremacía de determinado sector de la sociedad sobre otro, ¿no? Entonces las castas, los grupos de poder, las élites, naturalizaban su forma de gobernar y no tenían que dar explicaciones. O sea, yo dentro de la tragedia que significa tener que vivir todo el tiempo condicionado, sabiendo que cualquier decisión de gobierno te la van a judicializar, que me parece que es una cosa agobiante de verdad, porque vos sabés que tomás una decisión, primero tenés que ver si la pasás por el Congreso, si tenés los aliados necesarios para que el decreto salga por la comisión o para que se trate en el Parlamento, y después tenés que ver que un juez de primera instancia o que la Corte, digamos, utilizando algún tipo de recurso motivado por la presentación de una ONG, no te la inhabilite. Es una cosa agobiante, de verdad agobiante. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es un proceso, porque esto está claro que fue el funcionamiento de la democracia argentina de los últimos años. ¿Cómo se resuelve? Tratando de echándole cada día más luz, que la gente lo sepa, que los actores queden más al descubierto y que la política y la democracia, digamos, tengan cada vez más compromiso con las ideas. Entonces, cuando vos ganás una elección, llegás con un programa concreto de gobierno y nadie se puede asustar si tomás decisiones